Hola, 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 la gente de tercero. ¿Cómo les va? Tercero de geografía, en este año semipresencial. Bueno, una de las cosas prioritarias que hay que ver en este año que está comenzando es, bueno, en tercero se ve geografía argentina. Y una de las cosas que hay que ver, que hay que priorizar, es la etapa de poblamiento de nuestro país. Las etapas de poblamiento de nuestro país se pueden dividir en distintos grupos. Bueno, la primera etapa, el puntapié inicial, hay que hablar de la población autóctona, es decir, los famosos aborígenes, los famosos pueblos originarios, los mal llamados indios. Lo vimos conmigo en segundo, ¿por qué mal llamados indios? Después, bueno, esa es la población autóctona, que ustedes seguramente lo han visto muchas veces en primaria, los distintos pueblos aborígenes que había en estas tierras, eh, pueblos precolombinos, porque son antes de la llegada de Colón, bueno, uno de los más famosos, los mayas, asentados ahí en la península de Yucatán, en el sur de México y en parte de Centroamérica, los aztecas en México, en una ciudad que se llamaba Tenochtitlán. Después los incas asentados en Cusco, lo que es el actual Perú. Así que bueno, es un poco, esos son los pueblos precolombinos antes de la llegada de Colón y el primer poblamiento del continente y por ende de Argentina. En nuestro país, que todavía por supuesto no estaba formado como país, bueno, estaban los tehuelches, estaban los zonas, estaban en el sur de Argentina y un poco también diseminados por Chile los araucanos, estaban los diaguitas en el norte de nuestro país, ya limitando con lo que actualmente es Bolivia. Bueno, todo eso es la población autóctona, la primera etapa de poblamiento del suelo argentino, los querandíes, eh, bueno, todo, los guaraníes un poco también en el norte de nuestro país, limitando con Paraguay y con parte del Brasil también ahí en esa zona, lo que actualmente sería Misiones, Corrientes, en esa zona estaban los guaraníes, que bueno, de ahí quedó el idioma guaraní, ¿no? Que hasta el día de hoy se habla también en esa zona del norte argentino. Los tobas en el Chaco, bueno, hay toda una gran diversidad de pueblos aborígenes, que es la primera etapa del poblamiento de nuestro país. La segunda etapa del poblamiento de nuestro país, que en realidad ustedes se tienen que dar cuenta, que acordarse siempre que todavía nuestro país no estaba formado como país. Era el territorio así, a secas, pelado, era el territorio. La segunda etapa de lo que va a ser Argentina más adelante es la etapa de la conquista, en la segunda etapa de poblamiento de nuestro país, la etapa de la conquista, con la creación, ustedes saben bien, del Virreinato del Río de la Plata. Después, bueno, ahí hay si me permiten el término, una mezcolanza, una mezcla de distintas razas. Por un lado, los europeos. Por otro lado, o sea, los europeos, los conquistadores, ¿no? No solo vino Colón, sino que vinieron un montón de conquistadores luego de Colón, que se llamaba los adelantados del Río de la Plata. Bueno, estaba la población que se mezcló todo, ¿no? Por eso, en esta etapa de la conquista, eh, que dura 300 años aproximadamente, por supuesto, desde 1492, cuando Colón llega a América, en adelante, 300 años, a partir de ahí aproximadamente 300 años para la mayoría de los historiadores. En esta etapa le puedo decir un montón de adjetivos a esta etapa. Por ejemplo, una etapa polémica, una etapa de una mezcla cultural, una etapa de encuentro de distintas culturas, una etapa de, de, mucho, de mucho intercambio, porque calculen que, por ejemplo, para un dato de color, los aborígenes acá de esta tierra no conocían los caballos. Así que imagínense cuando vieron un caballo por primera vez, fue en uno de los libros que yo he leído cuando estaba estudiando, decía que los caballos intimidaban con la sola presencia nomás, porque acá en esta tierra era un animal desconocido. Bueno, calculen que hubo una mezcla de cultura ahí porque vinieron los africanos a trabajar como esclavos,
del continente africano, valga la redundancia. Vinieron los europeos, que eran los descendientes de los conquistadores, que después nacían acá o se asentaban acá, que eran llamados ibéricos, porque España queda en la península ibérica, o también eran llamados godos, porque los españoles descienden de un pueblo que se llamaban los visigodos, que estaban en España, y de ahí también a los españoles se les suele denominar con ese término. Bien, o sino también comúnmente llamado peninsulares, por estar en la península, porque España está ubicada junto a Portugal en una península, la península ibérica, y también se le decía ibérico por este motivo. Esa gente se mezcló con los de acá. Cuando digo con los de acá, la población autóctona, la población tradicional de acá, la que estaba acá. Hay por ejemplo, una anécdota que Malinche, la famosa aborigen Malinche, que se convirtió en pareja de un conquistador, el que conquistó el imperio azteca, que era Hernán Cortés. Ahí tenía una mezcla bien gráfica y bien conocida en la historia de dos culturas totalmente diferentes, ¿no? Después, bueno, los africanos y esa mezcla que se va dando, ¿no? De que a lo mejor, se lo digo como una historia de amor, digamos, porque un español no se iba a poder enamorar de una africana, de una esclava africana. Bueno, y ahí se fueron mezclando las culturas y se fueron mezclando las razas. Y de ahí vienen las razas híbridas, las mezclas, ¿no? Entre, por ejemplo, un indio, mal llamado indio, en la costumbre, ¿no? Un aborigen y un africano, y un español con una india, y bueno, y así se van mezclando la cultura. Bueno, esa es la segunda etapa de poblamiento argentino. Ahora paso a la tercera etapa, mucho más cercana a la historia. Ahora la tercera etapa, sí tengo que decirles que ya Argentina estaba fundada como país. Ya Argentina era Argentina. Las dos etapas primeras que le nombré, Argentina todavía era un territorio que nadie sabía que se iba a conformar un país. En la etapa autóctona, donde estaban los aborígenes, y en la etapa de la conquista. Pero ahora sí, la tercera etapa es la etapa que ya Argentina ya estaba formada como país. Es la etapa que se conoce como la gran inmigración. Esto es una de las preguntas fundamentales que voy a hacer, así que presten atención. Se llama Generación del 80 a esta etapa, porque arranca en 1880. 1880, recuerden ese número. Se les llama etapa de la gran inmigración o etapa del modelo aeroportador, donde Argentina empieza a vender materias primas al exterior. Argentina, que en esa época, aprovecho para decir, se llamaba Provincia Unida del Río de la Plata. Bueno, esta etapa, como Argentina todavía no estaba poblada, había pueblos aborígenes que, por ejemplo, Sarmiento llamaba los salvajes, por eso es tan polémico, ¿no? La barbarie, los salvajes, los bárbaros, y la población civilizada, que serían los descendientes de españoles que se habían quedado en las grandes urbes del país, como Mendoza, Buenos Aires, Santa Fe. Bueno, por eso Sarmiento decía civilización o barbarie, ¿sería nosotros o ellos? Por eso es todo hay una polémica con respecto al pensamiento de Sarmiento. Y hablando de Sarmiento, hay otro hombre de esa época, que es uno de los que ayuda a escribir la Constitución Nacional, que es Juan Bautista Alberdi, que él dice: gobernar es poblar. Había que llenar de gente a la Argentina, porque era todo territorio a mano de los aborígenes. Entonces se fomentó la gran inmigración, que es la tercera etapa que estoy mencionando. En general vinieron españoles, italianos, vinieron también rusos, vinieron árabes, vinieron alemanes, por ejemplo en la parte de Misiones, en esa zona hay mucha colonia alemana, pero en especial italianos y españoles. Y acá hay otro dato de color que tiro al pasar, que por lo general, los apellidos terminados en I, como por ejemplo Gensati, y los apellidos terminados en doble Z y O, como el mío, como Bacagliuso, son descendientes de italianos segurísimo. Un 99,9% somos descendientes tanos. Papini, ahí tenía otro apellido, termina en I, me acordé de una profe del instituto. Bueno, esa sería la tercera etapa, muy importante, porque ahí Argentina empieza a vender materias primas, hay todo un contexto que progresó el país a nivel mundial, y fue el granero del mundo también llamado. La etapa de la generación del 80 con Roca a la cabeza,
Julio Argentino Roca, apodado como el Zorro, por la astucia política, ¿no? Y por último, la última etapa, mucho más acá en el tiempo, y con esto termino, son 4 etapas. La última etapa, aproximadamente en 1970, 1980, es la etapa conocida como la migración de los países limítrofes. La migración de los países limítrofes. Ahí vienen venezolanos, uruguayos, chilenos, colombianos, peruanos, bolivianos, paraguayos, no sé si lo había nombrado. Algunos países, si bien no son limítrofes propiamente dicho como Argentina, pero hablando en sentido migratorio, se lo toma, como dicen ustedes, muy, muy adolescente esto, se lo toma como países limítrofes a Venezuela o por ejemplo Perú, que no limitan con nuestro país. Bueno, esa es la 4ª etapa de poblamiento en nuestro país. Así que fundamental saber esto para ver de dónde venimos, fundamental saber esto porque hay algunas teorías que dicen que nuestro país nunca se ponen de acuerdo por las distintas mentalidades y las distintas culturas que cada uno trajo consigo del lugar donde vino. Bueno chicos, presten atención al cuestionario que va a tener una mansa cantidad de actividades. Un beso. Nos vemos en la presencialidad.